Bienvenidos a Habitemos la Democracia, un espacio de diálogo de impulso para mejorar. ¿Qué calidad democrática tenemos? ¿Por qué han avanzado opciones totalitarias? ¿Por qué son ineficaces los partidos políticos? ¿Por qué crece la desconfianza y el descrédito hacia la dirigencia? Estas y otras preguntas intentaremos responder en cada episodio, conectando con diversos actores de la sociedad interesados en el devenir social, buscando contribuir a la construcción de una democracia sólida y fuerte, que nos incluya a todos y aborde todos los temas. Acompáñanos a debatir y reflexionar sobre una democracia que, lejos de estar despoblada, esté habitada por todos y todas. Espacio producido por Impulso para Mejorar, conducido por Fabián Peralta. Bueno, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Habitemos la Democracia. Hoy, por primera vez, con un invitado de otro país, de la patria grande, como nos gusta decir a nosotros, en este caso de Colombia. Sebastián Calderón es abogado, es historiador, fue cofundador del instituto, que ya nos va a contar él por qué y por qué se metió en eso y cómo lo definiría, pero sobre todo es una persona, un militante político que se preocupa y se ocupa por la participación pública, los canales de participación. Me imagino yo que desde un cuestionamiento a ver cómo los repensamos, porque me animo a decir que compartimos la idea de que solo esos canales de participación generar una democracia fuerte que pueda ser capaz de garantizar los derechos que hoy no tenemos concretados en la realidad. Así que bueno, Sebastián, la verdad que muy agradecido de que hayas aceptado la invitación. Hola Fabián, muchas gracias y gracias también a Miguel por invitarme a este capítulo de Habitemos la Democracia, el podcast. Un saludo también a las personas que nos están escuchando y bueno, nada, comencemos a dialogar sobre qué significa esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué es habitar la democracia y cómo podemos hacerlo? Sí, tal cual. Nosotros, te lo decía antes de empezar la grabación, inspirados en una definición de ustedes que es ocupar la política, cuando decidimos hacer este podcast, eh, y tratando de encontrar lo que por ahí piden sobre todo los comunicadores, en pocas palabras, en nombres y definición, muy inspirados en ustedes, terminamos definiendo en Habitemos la Democracia, porque a los problemas que sin duda presenta la democracia, nosotros estamos convencidos de que eh, solamente se van a ofrecer dos alternativas. Una que es la autoritaria, la del líder mesiánico, que ya sabemos cómo terminan todas esas experiencias, y la otra que es mucho más trabajosa, es mucho más de orfebre, que es la de poder construir una democracia mucho más plural, mucho más abierta, mucho más habitada, para seguir con nuestro nombre. A mí me gustaría, Sebastián, que nos cuentes un poco de tu historia personal primero. Sos una persona joven, cómo es desarrollar una actividad política, cívica. En Colombia nosotros tenemos, como suele pasar, lamentablemente, mucha información de lo que pasa muy lejos, y poca información de lo que pasa con los países hermanos. Y tenemos imaginarios que, creo yo, no siempre se ajustan a la realidad. Así que me gustaría un poco arrancar por ahí. Gracias Fabián, sí, claro que sí. O sea, bueno, yo comienzo, digamos, toda mi actividad política, democrática, yo creo que evidentemente está marcado por el contexto de conflicto político colombiano. Yo creo que eso es algo que evidentemente a todos los colombianos nos ha tocado de una u otra forma digamos, con el mayor respeto de las víctimas directas del conflicto armado. Los colombianos somos de manera directa o indirecta afectados por el conflicto, por un conflicto de más de 50 años, un conflicto que se ha desarrollado principalmente
por no atender, digamos, las causas políticas, estructurales de una ciudadanía o, digamos, de unos ciudadanos y ciudadanas que han pedido más pluralidad en la política, que han pedido una redistribución de tierras, como pasa en muchos casos en América Latina, que ha pedido sobre todo una representación efectiva de sus necesidades. Y yo creo que en ese fracaso de pronto de la gobernanza en Colombia, pues precisamente es ahí donde surge un conflicto armado que vuelvo y repito, pues nos ha tocado a todos y ha sido algo que es muy, muy fuerte para todos los colombianos y colombianas y creo que ese es el mayor impulso que me ha dado, digamos, la vida para impulsar digamos, eh, interesarme por la democracia. Cuando yo crecí, yo vengo de una familia de clase media baja y tengo la suerte, digamos, el privilegio de estudiar con una educación superior y una educación básica, digamos, de muy alto nivel acá en Colombia. Y siempre mi pregunta fue, bueno, pero, o sea, tienen que haber otras rutas, otras alternativas distintas a matarnos por ideas, por tener ideas distintas. Es imposible que no podamos concertar una opinión común o una base común para construir una sociedad colombiana y desde ahí yo empiezo, digamos, con esta pregunta de qué significa precisamente tomar decisiones colectivamente y qué significa poder entendernos en democracia. Y es ahí cuando yo empiezo mis estudios de historia y derecho. Historia siempre fue mi pasión de la vida, derecho fue un poco más práctico, fue una carrera, digamos, un poco más práctica de entender finalmente las reglas básicas que tenemos como un Estado. Pero la historia siempre me dio, digamos, como una perspectiva crítica para entender y para tratar de desenmarañar, digamos, la cuestión colombiana, ¿cierto? La cuestión colombiana, la cuestión de esta tierra. Y ahí en esa pesquisa, digamos, fui encontrando muchos interrogantes, muchas respuestas preliminares y parciales también, pero me di cuenta fundamentalmente, y como tú lo dices al principio del podcast, me di cuenta que no es solo un problema de Colombia, es un problema de América Latina como un todo, es un problema, digamos, que viene y yo creo que se rastrea, digamos, desde el surgimiento de un Estado-nación que en poco responde a nuestros intereses, a nuestra historia, a nuestros objetivos, y que desde ahí nosotros, tratando de construir un Estado-nación, estamos tratando de descifrar precisamente cómo llevar a cabo un ejercicio democrático efectivo que pueda representar efectivamente los intereses de la ciudadanía y que pueda precisamente poner la voz del colectivo en la toma de decisiones públicas. Entonces, ahí es cuando yo empiezo, digamos, esta carrera. Y yo creo que un llamado también, un hito específico en mi vida y en la vida de muchos colombianos y colombianas, evidentemente es el acuerdo de paz, ¿no? O sea, la oportunidad más concreta en los últimos años de poder salir de este conflicto armado, pues se materializa en el 2016 cuando empiezan las negociaciones, en el 2014 realmente, cuando empiezan las negociaciones entre el gobierno colombiano y las extintas FARC-EP. Y ahí es cuando yo empiezo a conocer a todas las personas con las que trabajo de una u otra forma ahorita, y ahí yo creo que se genera una energía, yo creo que un momentum gigante de la historia democrática colombiana en donde muchos jóvenes comenzamos a movilizarnos en pro del acuerdo de paz. El plebiscito, evidentemente, y el fracaso del plebiscito fue algo que nos marcó para toda la vida. Nosotros acá cuando tenemos un desamor en Colombia decimos que tenemos una tusa, y después del plebiscito hablábamos de la plebitusa. Era precisamente eso, ¿no? O sea, era la posibilidad de haber concretado una posibilidad real, digamos, un escenario real de poder salir del conflicto armado en el que la ciudadanía colombiana, y hay muchos matices, pero pues la mayoría de las que votaron en el plebiscito dijeron que no querían esa salida. Y Y eso, Seba, disculpa que te interrumpa. Y eso ustedes en el proceso electoral lo veían o lo sorprendió en el resultado? no, sorprendió fundamentalmente, o sea, yo creo que todo el mundo esperaba, a ver, puedo decir todo el mundo cercano a mí, esperábamos que el acuerdo de paz iba a ganar, que todo el mundo quería el acuerdo de paz y que planteaba, digamos, el acuerdo de paz, recuerdo unos puntos muy específicos que tocaban condiciones estructurales del conflicto armado colombiano, entonces,
nos esperábamos todos que pudiera salir a flote y bueno, no fue así y así es que empecé, digamos, como toda esta carrera dedicada al fortalecimiento de la democracia y a entender alternativas para el fortalecimiento democrático. Y ahí que surge el instituto o pasa un tiempito más hasta que lo conforman. Y contame La, ese his- proceso de gestación. Claro, claro, la historia de Instituto es bastante interesante. Nosotros, pues yo comienzo a conocer a personas en esta movilización cuando pasa el plebiscito del 2016, esto es el 2 de octubre, y ya para el 5 de octubre nos organizamos con unos estudiantes de toda la ciudad de Bogotá para generar una marcha del silencio, para hacer una marcha del silencio en la Plaza de Bolívar, exigiéndole al Estado colombiano que implementara el acuerdo de paz, digamos, pues, o sea, sin mayores problemas, digamos, y exigiendo que, digamos, implementara este acuerdo de paz como estaba concebido. Y ahí empiezo a conocer yo a compañeros y compañeras y a plantear, digamos, como todas estas movilizaciones. Después de esa movilización hubo dos movilizaciones más en Bogotá gigantes, donde vino la minga indígena, donde estuvieron, digamos, muchos sectores de la población antes no movilizados y ahora sí movilizados. Me incluyo dentro de esos sectores. Y ahí es cuando yo comienzo a construir, digamos, con unos compañeros que terminamos en una organización. Yo era practicante de esa organización y justo, bueno, por problemas, por cosas, por la vida también, una de las personas, el director de esa organización, que en este momento es un gran amigo mío y con el que hemos construido muchos sueños a lo largo de todos estos años, Nicolás Díaz, dice, bueno, yo quiero construir algo nuevo, yo quiero construir una organización y decimos sí, de una. Yo en ese momento era el menor de los fundadores de Instituto, yo todavía estaba en la universidad y bueno, pues nada, me lancé al reto, digamos, de construir una organización y así fue que empezó Instituto. La lectura de nosotros era, existen muchas estructuras colectivos, movilizaciones, movimientos que han abogado, digamos, por una apertura política grande, digamos, con ocasión del acuerdo de paz, pero que esas estructuras no se conocen entre sí o no dialogan o no co-construyen, ¿cierto? Y ahí el valor fundamental de la colaboración y de la co-construcción para lo que todos esperamos que es un nuevo escenario político, ¿cierto? Una innovación política. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a pensar me acuerdo estas primeras reuniones que teníamos, éramos 5 cofundadores y todos empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es el problema que nosotros queremos solucionar con la organización? Bueno, pues era precisamente apoyar a estas estructuras, a estos movimientos, a estos colectivos, para que por medio de herramientas, de innovación política, de gobierno abierto, de muchas cosas, digamos, de activismo también, pudieran llegar al poder, ¿cierto? Y en este momento estaba muy en boga todas estas narrativas post-2019, de los movimientos 2019 de ocupación, ¿cierto? Occupy Wall Street, todo lo que pasó en España previo a Podemos. Bueno, en el 2011 hubo como un boom y se estaba estudiando mucho y en ese momento, en el 2019, cuando nosotros construimos Instituto, estaba muy en boga esta noción de ocupación, ¿cierto? ¿Qué significa la ocupación y cómo podemos llevar a cabo la ocupación de un espacio? Nosotros consideramos que, pues precisamente ahí es cuando nosotros, apoyando a estos movimientos, a estos colectivos y a estos liderazgos transformadores, innovadores, que ocupen las instancias de toma de decisión, ¿cierto? Porque estos liderazgos vienen de una ética de liderazgo colectiva, colaborativa, innovadora, muy responsiva a las personas y que de esta forma, si nosotros apoyábamos a estos liderazgos que llegaran a las instancias de toma de decisión, a las instituciones, pues iban a abrir precisamente las puertas de las instituciones, las puertas de la democracia para mayor participación y mayores ejercicios de transparencia, de participación, de rendición de cuentas, con estos pilares de gobierno abierto. Y ahí es cuando nosotros consideramos de una la idea de ocupar la política. Sí, mira, yo te escuchaba y pensaba, inevitablemente los análisis tienen un anclaje también en lo personal, en las vivencias, en las historias de uno. Eh, Cuando yo en el año 1984
después de la terrible dictadura cívico-militar de Argentina. Yo estaba en sexto año de la escuela secundaria y conformamos el centro de estudiantes. Y en ese momento uno pensaba, tal vez con ingenuidad seguramente, que lo más difícil era mantener la democracia en Argentina. Y lo más fácil era que si se mantenía, se iba a llegar a concretar, se iban a llegar a concretar los derechos más vinculados a lo económico. Había una frase del expresidente Alfonsín, él decía, con la democracia se come, se educa y se cura. Y esto nosotros lo interpretamos textual, digamos, si la democracia funciona y se va depurando y se eligen los mejores dirigentes, se llega a los derechos materiales que hacen a la dignidad humana. Pasaron 40 años, superamos lo que nos parecía que era más difícil, que era mantener la democracia, pero no pasó lo que nosotros pensábamos que iba a pasar en cuanto a que el sistema se perfeccionaba con el solo andar. Por supuesto que hay muchas conquistas, generalmente con derechos individuales, no sé, el voto a los 16 años, la participación de la mujer, la interrupción voluntaria del embarazo, no sé, patria potestad compartida, bueno, una cantidad de derechos en esa materia, el matrimonio igualitario, que vale la pena destacar porque son conquistas, pero en el otro plano hoy tenemos mayor concentración económica, menos posibilidad de acceso a educación o a determinados estándares de vida de los sectores más humildes. La pregunta es, ¿qué es lo que conspira contra la participación? Porque además, también decíamos en esa época nosotros, la democracia el poder en democracia es el poder democrático, lo único que puede disciplinar poderes sectoriales es el poder democrático es con la gente, es con la ciudadanía, es con medidas que se toman y el pueblo o gran parte del pueblo apoyándolas. Eso está quebrado, la confianza en los representantes está quebrada, entonces uno tiene que necesariamente apelar a nuevos canales de participación, a distintas maneras de participación, y bueno, y ahí va la pregunta, ¿qué conspira? ¿Qué ayuda? ¿Qué hay que repensar? ¿Qué hay que innovar? Que vos manejás tanto el tema. Por supuesto que no hay recetas mágicas, pero sí algunas nuevas luces que nos vayan indicando caminos distintos a los que tradicionalmente transitábamos y que ya evidentemente no nos sirven para ese objetivo. Sí, yo creo, Fabián, como tú lo mencionas, evidentemente estamos en una fase, en una etapa en donde la democracia, estamos todos hablando que está en crisis, ¿cierto? Está en crisis y muchas personas aducen que una de pues, las mayores causas, digamos, las mayores causas de esta crisis democrática son la insatisfacción ciudadana, son la polarización de políticas, de ideas políticas, la subrepresentación de grupos minoritarios dentro de la toma de decisiones públicas. Pero nosotros, y digamos que esto ha sido un largo andar, sobre todo que he empezado a pensar sobre todo esto de manera más transnacional, ahorita trabajando con Innovation for Policy, con la organización en la que estoy trabajando, es una organización africana y digamos que en esa pesquisa de cuál es pues, por qué no, por qué hay una democracia fallida y por qué, cómo solucionar esa crisis democrática. Hemos llegado a la conclusión, y esto es algo que hemos construido colectivamente, esta idea de, a la raíz de esta crisis, en la raíz de esta crisis está específicamente la crisis de la gobernanza. ¿Qué significa esto? Nosotros creemos que hay una, en estos tiempos que se habla tanto de supremacía, ¿cierto? Supremacía blanca, supremacía de unos valores de privilegios, nosotros creemos que hay una supremacía de gobernanza. ¿Cierto? Hay una idea de que la democracia es una sola. Alcanzar una buena democracia hay solo un camino, una manera de alcanzarla. Y a la raíz de esto está pues precisamente la historia de nuestros pueblos latinoamericanos, en los que pues no es ningún secreto que después del genocidio del siglo XV, en donde los europeos vienen acá a establecer un montón de
ideas y de un montón de estructuras, epistemologías y cosas que nos transforman a nosotros en un todo, pues una de esas ideas es la democracia, ¿cierto? Hay una forma única de hacer democracia, hay un estándar de la democracia representativa en donde nosotros solamente podemos alcanzar esa idea de well-being democrático, ¿cierto? De buen vivir democrático de una sola forma. Y yo creo que hay muchísimas formas de alcanzarlo. Y yo creo que gran parte de mi trabajo en este momento está dedicado precisamente a entender contextualmente distintas ideas de buena gobernanza, ¿cierto? No solo se trata de la democracia, se trata de que estamos en una crisis, ya no sabemos cómo tomar decisiones colectivamente, ¿cierto? La democracia representativa ha fallado en reflejar las necesidades de la ciudadanía y para eso necesita otros mecanismos y necesita una serie de innovaciones, un paquete de innovaciones grandes que permita a la ciudadanía organizarse de una manera efectiva para tomar decisiones colectivamente. Yo creo que esa es la crisis que realmente está, y ese es el corazón de esa crisis que pues evidentemente tiene esas consecuencias de polarización, de insatisfacción ciudadana por todo el mundo. Entonces, yo creo que para entender otra vez cómo nos organizamos, cómo hacemos para organizarnos y tomar decisiones colectivas que respondan a nuestras necesidades, pues debe haber una serie de cambios. Y yo creo que ahorita hay un momentum grande en la ciudadanía y en las personas de todo el mundo de impulsar ejercicios de democracia directa, no para reemplazar la democracia representativa, porque no creo que ese sea el camino, sino ejercicios de democracia directa que apoyen, digamos, y que fortalezcan la democracia representativa que nosotros concebimos en este momento. Para no ir más lejos, la gobernanza global en este momento es una estructura que se basa en la representación de naciones-estado, ¿cierto? Estados-nación, ¿cierto? Solamente los mandatarios de las naciones reconocidas tienen voz y voto dentro de las instancias de toma de decisión globales como Naciones Unidas. Y esto evidentemente se estructura históricamente por el surgimiento de la Liga de las Naciones y después de la Segunda Guerra Mundial. Esto era necesario, digamos, digamos, para atender esa crisis que había en ese momento, pero ya en este momento es evidente que existen problemas transnacionales que no solo deberían tener una solución que se circunscriba a el ámbito nacional o inclusive local, ¿cierto? Nosotros hablamos de que evidentemente pueden haber soluciones globales que hagan un pimponeo con experiencias locales para que se atiendan problemas locales desde una perspectiva también global, ¿cierto? Y el cambio climático, el impacto de la inteligencia artificial, la migración, son solamente ejemplos de esos problemas transnacionales que necesitamos, digamos, como actualizar nuestras estructuras de gobernanza para que la gente pueda tener una voz y un voto y una participación directa dentro de estos mecanismos de gobernanza global, ¿cierto? Se trata de una transformación de la gobernanza en términos globales y a partir de eso, cómo se estructura en términos nacionales y locales. Bueno, ahí hay unas preguntas, una serie de preguntas y un trabajo muy grande por hacer, pero creemos que esto es específicamente lo que nosotros llamamos crisis de la, de la democracia y se trata es precisamente de una crisis más grande que es de la gobernanza. Claro, perfecto. Dijiste al pasar que estabas trabajando mucho en África. Eh, la verdad que si yo antes dije que conocíamos poco de lo que nos pasa a los países hermanos, bueno, África ya directamente es muy difícil acceder a noticias. Contanos un poco tu visión, tu acercamiento al continente y el laburo, el trabajo que ustedes están haciendo allá, que me parece interesante. Sí, digamos, mi objetivo principal cuando yo empecé a trabajar en esta organización era conectar, y yo creo que hay una idea que en mucho refleja mis intereses personales y mis necesidades de trabajo, digamos, por la comunidad y por la población, es el concepto del sur global. Como te venía diciendo, cuando yo empiezo a estudiar historia y empiezo a tratar de entender cuál es la causa de esto de Colombia, me encuentro con América Latina. Tenemos que trabajar a nivel regional latinoamericano para solucionar causas estructurales y problemas estructurales que vivimos muchos países de América Latina. Y en el andar de este recorrido que hice
pues con el apoyo de grandes colegas en Instituto, por ejemplo, y de otras organizaciones en toda América Latina, me di cuenta que el sur global es otra de estas categorías que podemos acuñar para entendernos como un todo dentro del mundo, ¿cierto? Un todo que además ha sido depositario de conocimientos y que siempre ha estado de una u otra forma moldeado por lo que dicta el norte global, por lo que dicta Europa y Estados Unidos, y cómo nosotros hacemos para reconocer nuestras propias experiencias que son fundamentales y que tienen muchísima importancia dentro de este problema de la crisis de la gobernanza, ¿cierto? Para no ir más lejos, las mingas indígenas son un mecanismo innovador de participación y de democracia deliberativa. ¿Por qué no estamos estudiando eso? ¿Por qué no ampliamos esas voces de las mingas indígenas? Bueno, habrá que hacer un trabajo más grande en eso. Y ahí yo empiezo, digamos, a trabajar con muchos compañeros y compañeras africanas y africanos. Yo digamos que conozco mucho más del contexto del este africano, África, Ujú. Es continente, inmensa, sí. digamos, no es monolítico, es gigante, tiene distintas experiencias, distintos contextos, distintas realidades que los atraviesan, pero ahí digamos que mi acercamiento ha sido muy de aprender qué han trabajado ellos, cuál es la manera de ver la democracia de ellos. Ellos han tenido un proceso de descolonización bastante interesante, muy, muy cercano, digamos, a nuestra realidad, porque muchas de las descolonizaciones africanas se produjeron en el siglo XX y creo que digamos, esa experiencia es muy relevante para poder contrastar y para poder intercambiar colectivamente experiencias con América Latina que nos empujen, digamos, y que sigamos trabajando en pro de la transformación de la gobernanza global, no desde una perspectiva del norte global, sino de una Claro, perspectiva objetiva y del sur global. claro, claro. No, pensaba en algunas formas que hemos intentado en América del Sur, eh, primero el Mercosur, después UNASUR, eh, que parecían en ese momento que eran los caminos como para poder pensarnos esto que vos decís, el sur global, ampliándolo ya a todo el sur de todo el planeta, porque eh, es evidente que sufrimos procesos, por supuesto con particularidades, pero hay un molde que nos afectó más o menos a todos parecido. Y también te escuchaba y me acordaba un libro que leí, que no me voy a acordar el nombre, pero estaba hecho por académicos de una universidad, yo no me acuerdo, creo que era de Bogotá, pero colombiana seguro, sobre narcotráfico, y en uno de los capítulos hablaba, quien escribía, si hay dos narcotráficos, uno ilegal, que es del sur al norte, y otro legal, que es del norte al sur. Y bueno, ese tipo de descripción y de situaciones, generalmente no nos permitimos discutirlas y tener la mirada nuestra y adoptamos muchas veces mirada del norte global, como decís vos, que bueno, lejos de ayudarnos, nos complican aún más. Eh, vos tenés un análisis o una visión seguro de por qué fracasaron estos procesos que intentamos en Sudamérica, obviamente porque faltó decisión política para sostenerlo, pero tampoco hubo desde la sociedad civil un reclamo para que se mantuvieran. No, no llegamos a valorarlos, independientemente de cosas que seguramente había que corregir, no llegamos a valorarlo en la magnitud que creo que lo deberíamos haber hecho. Absolutamente, yo creo que, digamos, hay una deuda también grande en el interés por la política, ¿no? O sea, el interés ciudadano por la democracia, la política, la participación. Y hay muchos teóricos que inclusive han hablado de este alejamiento de la ciudadanía de la vida pública, porque, pues, evidentemente el capitalismo y las dinámicas globales en las que vivimos nosotros, pues, nos hacen preocuparnos realmente por intereses individuales. La narrativa común que tenemos en este momento en el mundo es que si tú trabajas individualmente, si tú trabajas lo suficiente, vas a llegar a conseguir tus éxitos y tus propósitos individuales. ¿Cierto? Tenemos una estructura que nos atraviesa en nuestros cuerpos específicamente,
que evidentemente, y esto lo ha puesto de presente el movimiento feminista, que es muy machista, esto lo ha puesto evidentemente los movimientos raciales, que es muy blanca, por ejemplo, pero además de eso es muy individual, ¿cierto? Hemos estado atravesados por una ética de la vida en la que no podemos tomar decisiones, no sabemos cómo tomar decisiones colectivas y es una ética individual. Y dentro de esta ética, pues evidentemente la preocupación de la gente es poder sobrevivir, el rebusque que Ujú. nosotros llamamos acá en Colombia. Y el rebusque es individual también. Entonces también pedirle a la ciudadanía o señalarla porque no hace parte de las dinámicas públicas, pues es dejar de ver una parte del problema, ¿cierto? Yo creo que sí, y hay muchos, y digamos, me he encontrado con muchos esfuerzos, pues en Colombia, Extituto, representando uno de esos, pero además en América Latina y en el mundo, en donde hay una concientización, digamos, de este ejercicio de tenemos que de alguna u otra forma hacer interesar a los ciudadanos en la política, ¿cierto? En las decisiones públicas, que a todo el mundo nos va a afectar. ¿Cierto? Finalmente estas decisiones, sino había un comediante político muy importante en la historia de Colombia llamado Jaime Garzón, que tenía una conferencia muy famosa en Cali y decía, si ustedes, hablando en una conferencia a estudiantes universitarios, si ustedes los jóvenes no se encargan de los asuntos de su país, alguien más va a encargarse, ¿cierto? ¿Y quién es ese alguien más? Bueno, pues yo creo que hemos visto bastantes resultados de ahorita de la democracia como para saber quiénes son esos alguien, ¿cierto? Y que si nosotros como ciudadanos y ciudadanas no nos preocupamos por esa toma de decisiones públicas, pues vamos a seguir realmente alejados de donde está la concentración de las decisiones que nos afectan a todos, del poder precisamente. Y creo que ahí hay una deuda grande y un trabajo bastante grande por hacer, pero que ya se ha venido haciendo en no solamente la educación, sino también la incidencia política de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Claro. Eh, Seba, viste que va, no sé, a mí me pasa, que uno por ahí dice, bueno, tenemos que buscar nuevas formas, tenemos que reconfigurar, tenemos que innovar, tenemos que abrir, eh, y es cierto, ¿no? Pero tal vez, no sé, yo ya estoy con unos años encima, cuesta encontrar en lo concreto, en bajarlo a la realidad, bueno, buscamos formas innovadoras de participación. El otro día también escuchaba a un sociólogo que le hablaba, la función hoy de los dirigentes arranquen con tener una actitud de escucha activa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Junto a un grupo de vecinos y escucho, digamos, ¿viste? ¿Cómo serían, digamos, qué serían algunos tips, si es que existen, de cómo pensar formas innovadoras de participación? ¿Cómo arrancar para dirigentes, políticos en general, políticos partidarios, sociales, gremiales, empresariales, los que fueran, para generar eh, esos canales nuevos, innovadores, de una participación más efectiva y donde la gente, el ciudadano, la ciudadana que se acerca, se sienta realmente participando en el mejor y en el más profundo sentido de la palabra? Yo creo que hay dos cosas principalmente dentro de un esquema, yo pienso mucho precisamente en esta labor de ser consultor de gobiernos en distintas partes del mundo. Yo siempre digo, hay dos cosas que podemos hacer principalmente. La primera es tratar de desenmarañar los problemas grandes, ¿cierto? Estamos casi que obnubilados por la crisis de la democracia, pero ¿qué significa esa crisis, cierto? Si estamos hablando nosotros de que la ciudadanía de a pie ya no se interesa por los asuntos públicos, entonces eso es algo, digamos, de involucramiento ciudadano. Y en ese sentido hay muchas experiencias y muchos experimentos en el mundo efectivos que hablan sobre la democracia por sorteo, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Porque reconocemos que si nosotros abrimos una convocatoria abierta para que la gente llegue a los espacios de toma de decisión, va a llegar la misma gente, la gente que ya está politizada. ¿Cómo hacemos para hablarle a esa gente que no está politizada, a esa gente que no le importa realmente la toma de decisiones públicas por todo lo que ya hemos hablado? Bueno, la democracia por sorteo es una innovación bastante interesante en donde dice, bueno, se pueden asumir, digamos, sorteos ciudadanos en donde
por medio de una media, digamos, de la población, se hacen unos sorteos y se llaman a los ciudadanos distintos, se les paga la participación, ¿cierto? Porque la idea es poder suplir esa hora laboral o esas horas laborales que va a estar, digamos, dedicadas a los asuntos públicos. Se les paga eso a los ciudadanos y los ciudadanos se les invita precisamente para co-construir planes y políticas y leyes con los tomadores de decisión o con las instituciones. Eso es un acercamiento de los ciudadanos a la institución Lo y ahí público. vamos, claro, público. Y ahí hay muchos estudios que hablan sobre digamos, un cambio comportamental dentro de la ciudadanía que participa de esos ejercicios, que antes no creía y que le parece interesante poder hablar con el concejal, poder hablar con el legislador, poder hablar con el senador o congresista y decirle, oiga, es que mi frustración mayor como ciudadano o ciudadana es este. Y por medio de ese Exacto. desahogo, poder construir, listo. O sea, ya lo estamos escuchando, pero además de escuchar, vamos a co-construir. Y creo que eso es una deuda que también tenemos. ¿Cómo hacemos para generar métodos y metodologías que permitan a la ciudadanía no solamente quejarse, que eso está muy bien y eso es necesario dentro de ese ejercicio, pero también co-construir una política, una ley específica que reflejen mucho sus necesidades, pero que también represente otras necesidades de la población, ¿cierto? Yo creo que ahí, digamos, ese es uno. Otro problema, por ejemplo, es que hay mucha polarización de las ideas políticas. Bueno, Ujú. la Gracia Deliberativa evidentemente está haciendo unos esfuerzos bastante conscientes y ambiciosos en muchos casos para entender cómo desde la deliberación, y esto digamos teoría desde Habermas, y hay mucha gente que ha escrito sobre esto, cómo desde la deliberación podemos generar resultados en donde a partir de esa deliberación se pueda llegar a un mínimo de reglas o a un mínimo de conductas que podamos plantear como sociedad, ¿cierto? Eso nos habla de cómo nos organizamos precisamente. Y creo que ahí hay una serie de esfuerzos grandes. Yo creo que lo primero sería eso de reconocimiento de los problemas. Y lo segundo, y esto va a sonar poco simplista, pero yo creo que es bastante efectivo, es que en este momento hay muchas organizaciones que han venido teniendo una serie de recorridos bastante importantes e interesantes en donde plantean muchos mecanismos y se han encargado de mapear, de estudiar, de entender estos mecanismos de innovación democrática. Hay muchas organizaciones que están haciendo esto y yo creo que ese reconocimiento a esas organizaciones y ese reconocimiento a ese trabajo, pues está mucho en el tomador de decisión de decir, hay un montón de ejemplos. ¿Cierto? Hay un montón de ejemplos que podemos hacer de distintas partes, de distintos contextos locales. Ahí está muchos proyectos, digamos, de los que podemos hablar, evidentemente, en donde los tomadores de decisiones pueden decir, evidentemente, desde aquí podemos tomar inspiración para poder construir un proceso participativo que refleje las necesidades de las personas y que podamos hacer una política y concretar ulteriormente una gobernanza colaborativa, ¿cierto? Yo creo que esas dos cosas, y hay mucho más tela para cortar, pero yo creo que esas dos cosas son importantes y son primordiales. Sí, mira, hay una frase que a mí me gusta mucho de Miguel, se ha cansado de escucharla, de otro expresidente argentino, Arturo Illia. Él decía, la palabra convence, pero el ejemplo moviliza. Y esos son los ejemplos que por ahí el que busca los encuentra, pero que generalmente no son noticias o no nos llegan si no los buscamos y es necesario hacerlo. Te quería preguntar, para ir cerrando y no robarte tanto tiempo, eh, vos hablaste ya creo que en dos oportunidades de la polarización. Acá en Argentina se conoce con el nombre de grieta. Y bueno, y la grieta, yo desde mi punto de vista, es muy nociva para el ejercicio democrático porque impide el debate. Eh, a mí me gusta decir, cuando hablo con alguno de los que participan en la grieta, de que no se puede hacer un país con medio país, no importa con cuál medio, no va a funcionar. Y el consenso y hasta el acuerdo y el resignar, pero obtener, ha quedado como desprestigiado y como una cuestión de negociación en el peor sentido de la palabra. Eh, Esto más allá, que también vos lo decías, hoy hay muchos aspectos globales que hay que resolverlo, aparte globalmente, porque
hoy no sirve de mucho que una ciudad tenga un comportamiento respetuoso de cuestiones ambientales si a nivel global no se toman medidas. Nosotros acá en Rosario tenemos permanentemente incendios de otras provincias, de otros países, deforestación, bueno, impactos muy duros. Pero digo, para no irme tanto por las ramas, ¿cómo vos creés que hay espacio para la moderación? Porque hoy también hasta la moderación política es vista como tibieza y no como una búsqueda de consensos y de llegar a acuerdos mínimos que nos permitan avanzar como sociedad en los puntos que podamos acordar, que en algunos casos son determinantes, como por decir, yo creo que hoy en Argentina, por ejemplo, la gran mayoría va a coincidir en defender la escuela pública o la universidad pública. Y bueno, basta que un sector de la grita plantee algo para que el otro se oponga y viceversa. ¿Cómo gambeteamos eso, para usar un término futbolístico? Sí, yo creo que, digamos, la negociación y en este contexto hemos visto que en el mundo realmente la negociación se ha vuelto trampa, ¿no? O sea, la negociación política es sinónimo para la gente de que va a perder de alguna forma, ¿cierto? Lo van a engañar, digamos. Y yo Mm. creo que hay un trabajo por hacer ahí grande en reivindicar la negociación. Hay muchas teorías de cómo la negociación realmente no es que una persona o una parte pierde y la otra gana, sino que hay negociaciones, las mejores negociaciones, de hecho, es donde las dos personas logran poner un piso común y satisfacer, digamos, partes de las dos posiciones, ¿cierto? Y hay una deuda grande ahí de trabajo de cómo reivindicamos esa negociación política. Yo creo que, y aquí sí me separo un poco de ciertos conceptos, la tibieza política creo que está muy de moda en este momento, creo que es perjudicial para la democracia, pero eso no significa que la tibieza política sea la negociación, ¿cierto? Yo puedo negociar contigo aún teniendo posiciones diametralmente distintas, ¿cierto? Posiciones políticas y posiciones éticas en donde nosotros vamos a ponernos en común para vivir conjuntamente, ¿cierto? Y ahí en esa negociación yo sí creo que podemos tener negociaciones en donde podamos generar un piso común, una estructura común, un horizonte común que nos permita vivir conjuntamente. Pero eso se establece por medio de reconocer transparentemente y honestamente cuáles son los ideales políticos que tenemos, ¿cierto? Yo tengo una visión del mundo. Yo creo que en política, y pues evidentemente no está, digamos, el espacio para mencionar o para decir nombres, pero la tibieza política, digamos, el no posicionarse dentro de un espectro, creo que es perjudicial para la democracia. Y creo que es perjudicial, digamos, alimenta esa idea de que la negociación es tramposa y que en la negociación voy a perder. Yo puedo generar un proceso de negociación, un proceso de deliberación y un proceso de toma de decisiones colectivas, transparentando mis posiciones políticas y las posiciones políticas de las personas que están dentro del colectivo. Yo creo que eso es algo que tenemos que entender nosotros y eso es algo que en tanto lo entendamos, porque no se trata, y vuelvo al ejemplo de Colombia, por el simple hecho de tener ideas políticas distintas, no se trata de matarnos, de anularnos o de pensar que el otro es incapaz de vivir en la misma sociedad que yo. Podemos coexistir, podemos generar reglas, normas y un horizonte común sin tener las mismas ideas políticas. Y dentro de la institucionalidad, y para eso se crea la institucionalidad, es para tramitar esas diferencias políticas y para generar, digamos, esa política, digamos, de la vida, ¿cierto? De la circunscripción que nosotros tenemos dentro de nuestra mente y lo que nosotros creemos que deberían ser los valores del mundo. Hay un texto muy hermoso de un escritor colombiano que se llama Estanislao Zuleta y el texto se llama Sobre la guerra, ¿cierto? Y él dice básicamente, voy a parafrasear, pero invito a todos los oyentes y a las personas que lo puedan leer, él habla sobre el estado. Muchas personas piensan que el estado de humanidad de la paz es un estado ausente de conflictos, ¿cierto? Cuando lleguemos a alcanzar la paz, evidentemente, vamos a dejar de tener conflictos. Y eso es mentira.
Eso es totalmente mentiroso. La idea de un estado de paz y la idea de una nación de paz es que tenga mejores conflictos. ¿Y qué significa tener mejores conflictos? Que, por ejemplo, los conflictos se puedan institucionalizar. Que yo no, en términos colombianos, que yo no mate al otro porque piensa distinto a mí, sino que ese conflicto que tenemos político lo podamos institucionalizar, podamos generar acuerdos comunes, pero además podamos generar una contienda institucional, digamos, con unas reglas claras, en donde alguien gane y alguien pueda tener la toma de decisiones por un cierto tiempo específico. Yo creo que ahí digamos, radica esa diferencia. Y bueno, pues nada, yo sí creo que hay una serie de innovaciones y vuelvo a recalcar de democracia deliberativa, democracia directa, que muchos están apoyando, digamos, estos baches o estos huecos que ha logrado dejar la democracia representativa, y que va a requerir mucha imaginación, va a requerir mucha innovación y va a requerir mucho trabajo, sobre todo de nosotros, en poder seguir entendiendo cómo solucionar esta crisis de la gobernanza y cómo tomar decisiones de manera colectiva, que en mucho puedan satisfacer las necesidades de la gente y puedan verse reflejadas en ese horizonte común. Bueno, ahí nos quedamos con ese desafío de poder imaginar, de poder aportar. En parte y humildemente, la idea de este podcast y la idea de poder charlar con vos, Sebastián, es esto, es provocar de mínima y de máxima también. Nos quedamos conformes, muy conformes, si provocamos alguna revisión de ideas, alguna nueva idea, algún complemento. Yo estoy convencido que una democracia mejor nos espera, pero esa, esa espera no es una espera que se basa en la fe, digamos, tiene que basar en los hechos y en las acciones que podamos llevar adelante cada uno de nosotros. Yo te agradezco de corazón este rato que nos brindaste y bueno, ojalá pronto nos volvamos a encontrar, aunque sea de manera virtual, que la verdad que a nosotros nos ayuda mucho a pensar este tipo de charlas y de seguir apostando a la construcción democrática, que es el norte que tenemos siempre. Así que muchas gracias de verdad. Bueno, Fabián, muchas gracias. Creo que mi conexión está un poco lenta ahorita, pero Sí, bueno, ahora, nada, pero hasta ahora veníamos quería bárbaro. agradecerles por la invitación. Sí, 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 bueno, pues nada, quería agradecerles la invitación, quería, pues nada, pues, reivindicar este tipo de espacios en donde me puede charlar realmente y provocar, a partir del trabajo propio, y espero que a partir de esto surjan nuevas provocaciones frente a cómo habitamos la democracia y cómo vivimos en democracia. Muchas gracias a ti, Fabián, y a Miguel de nuevo.